Con gran alegría estoy en esta noche en medio de ustedes, participando ya en estas vísperas de la fiesta de Santa Marta, patrona de la parroquia. Es bueno que consideremos lo que la Iglesia nos enseña acerca de la figura de Santa Marta, para evitarnos desviaciones de nuestra fe y para hacer todo lo posible por mantenernos en la fe de la Iglesia Católica. Lo primero que es necesario decir es que Santa Marta nos tiene que llevar a Jesucristo. Santa Marta no tendría razón de ser si no hubiera sido por su relación profunda, seria, con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el que termina dándole sentido a Santa Marta y el que termina haciendo que nosotros podamos también venerar la figura de esta mujer. Nosotros a veces utilizamos algunas cuestiones sobre Santa Marta que no son verdad. Con mucha frecuencia yo oigo decir y hablar de la Virgen Santa Marta. El Evangelio nunca nos dice que Santa Marta fue virgen. Nunca. La Iglesia nunca la ha venerado como virgen. La ha venerado como una santa mujer que supo responder en su vida y en su historia a la acción de Dios. Por eso es inexacto hablar de la Virgen Santa Marta. Nosotros en la Iglesia utilizamos en la liturgia unos textos que los llamamos del común de vírgenes. Santa Marta no entra allí. Para nosotros entra en el común de santas mujeres. Esta es Santa Marta. Y hay que saber orientar nuestra vida, nuestra fe, hacia estos elementos concretos de la vida de la Iglesia. Otro elemento fundamental: Santa Marta no dio la vida por nosotros, solo Jesús ha muerto por nosotros. De tal manera que la importancia la tiene en nuestra vida y de manera fundamental Jesucristo. Jesucristo el Señor, que le enseñó a Santa Marta, como a su hermana María y como a su hermano Lázaro, los elementos rudimentarios de la fe. La primera actitud de Marta, Lázaro y María fue una actitud de escuchar. Marta quería estar también a los pies de Jesús como María, pero sabía que había que hacer algunas tareas de hogar. Es más, fue la envidia la que llevó a Marta a querer acercarse a Jesús para decirle que su hermana Marta le colaborara, porque ella también quería estar a los pies del Maestro. Y esto lo hemos de aprender nosotros de Santa Marta: estar a los pies del Maestro. A quien hay que escuchar no es a Santa Marta, a quien hay que escuchar es a Jesucristo en su Evangelio. Porque ¿qué fue lo que convirtió a Marta? La predicación de Jesús. ¿Qué es lo que nos convierte a nosotros? Lo mismo que Jesús le ha dicho a Santa Marta. Primero, invitarla a escuchar. Invitarla a escuchar porque esa es la mejor parte. Así se lo ha dicho. María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Escuchar. Escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué escuchar?
Si ustedes leen la carta a los Romanos en el capítulo 10, la carta a los Romanos en el capítulo 10 nos dice que la fe entra por el oído y al oído llega por escuchar al Señor. Hermanos, esto es lo que tenemos que aprender, ya no solamente de María, sino también de Marta, esta patrona que a esta parroquia le ha correspondido. Marta, es cierto que cuando Jesús entra a casa, si ustedes se dan cuenta, no hace ningún reproche ni a Marta ni a María. Jesús entra tranquilo. Le parece bien lo que está haciendo una y lo que está haciendo otra. A ninguna de las dos le reprocha por lo que está haciendo. Cuando Jesús reprocha algo, reprocha cuando Marta se destapa frente a Jesús. ¿Por qué digo yo que se destapa frente a Jesús? Porque desde hacía rato debía tener una rabiecita como esas chiquitas y pequeñitas que nosotros tenemos cuando estamos bien atareados y los demás no nos ayudan. Esa es la situación nuestra también. Y el problema no es la rabiecita, sino el juicio que le está haciendo a esta. Porque dice, está tan tranquila, allá sentada, escuchando al Señor. Mientras yo aquí me estoy fatigando. Hasta que no se aguanta. Y no se aguanta, pero no es capaz de decirle nada a María. Ella, ¿qué es lo que busca? Que Jesús la apoye. Y yo creo que todos estaríamos en la misma actitud de Marta, creer que Jesús nos apoyaría si estuviéramos en la misma situación. La sorpresa de Marta es cuando Jesús no la apoya. Es cuando Jesús apoya a su hermana. Cuando Jesús le dice, Marta, Marta, y se lo repite por 2 veces porque le está hablando con cariño. Nosotros utilizamos siempre el doble nombre, o para hablar con mucho cariño, o para hablar con rabia. Aquí en este caso Jesús está hablando con mucho cariño, pero le está llevando a que entre en su propia realidad, a que se dé cuenta que está juzgando a su hermana y que eso que está haciendo lo está haciendo mal hecho. Y que entonces ni Marta se puede quedar toda la vida trabajando, ni María se puede quedar toda la vida escuchando. Que escuchar y trabajar son 2 elementos fundamentales de la vida de cualquier persona cristiana, de cualquier hombre o mujer que crea conocer a Jesucristo. Yo espero que estos elementos tan sencillos, que nos los da la Sagrada Escritura y que no tenemos que ir a buscarlo en otras partes, sean los que muevan en nosotros el culto a Santa Marta. Porque infortunadamente en nuestro momento el culto a Santa Marta está utilizado por otros grupos que no son católicos, que no son cristianos y que a nosotros nos quieren desviar de la verdadera fe. Hay una corriente, una mentalidad en el mundo que se llama Nueva Era y que está queriendo utilizar la figura de Santa Marta con situaciones misteriosas, raras, hablando de extraterrestres, hablando de un mundo de cosas que no tienen nada que ver con nuestro culto a Santa Marta. Yo espero que nosotros utilicemos seriamente esta devoción a Santa Marta para acercarnos a la persona de Jesús. Efectivamente, aquí se ha insistido en las admoniciones. Santa Marta es intercesora. Quien hace milagros es Dios. Quien hace milagros es el Señor. Jesús hace milagros porque también es Dios. Es verdadero hombre y verdadero Dios. El Padre hace milagros.
el Espíritu Santo hace milagros, porque son Dios. Es un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Los demás interceden. María, la Madre del Señor, intercede. Marta intercede, y esto es fundamental en nuestra vida de todos los días. ¿Qué es lo más grandioso de Marta? Lo más grandioso de Marta es la fe en Jesucristo, como ella lo demuestra en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, frente a la muerte de su hermano, ella hace una profesión de fe maravillosa, cuando dice: yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado para mi situación concreta, el enviado para mis dolores concretos, para mis sufrimientos concretos, y para que desde ti yo pueda encontrar solución a mis crisis y a mis problemas. Esa es la confesión que ojalá todos nosotros aprendiéramos de Santa Marta. En Jesús nosotros tenemos al Mesías. La Mesías no es Santa Marta, ella lo reconoce. Ella es la que también, una vez más, como todos los santos, y de manera particular como María, la Madre del Señor, nos tiene que acercar a Jesucristo. Hermanos, no podemos terminar nuestra reflexión solamente hablando de Santa Marta, porque hoy estamos celebrando ya el domingo 18 del tiempo ordinario, y hemos escuchado unas lecturas que necesitan de alguna manera que el Señor nos las ilumine en nuestra vida, porque yo espero que se hayan quedado admirados y aterrados si escucharon con atención del pesimismo de la primera lectura. Vanidad de vanidades y todo vanidad. Nada vale la pena. Nada hay bueno bajo el sol. Humanamente, el libro del Eclesiastés, o también conocido como con el nombre de Cogelet, es un libro que, si lo vemos desde la perspectiva del Antiguo Testamento, es un libro lleno de pesimismo, pero es un libro que hay que leerlo desde la perspectiva de Jesucristo. Es que antes de Jesucristo, esta es la situación del hombre. Después de Jesucristo, la vida del hombre adquiere sentido. La vida del hombre ya no es vanidad de vanidades, siempre y cuando nosotros no estemos inmersos en la banalidad, no estemos inmersos en el sinsentido de la vida, no estemos inmersos en tomar la vida sin seriedad, sino si de verdad estamos apoyados en el Señor, las cosas podrán ser distintas. Por eso, la primera lectura hay que leerla a la luz de la segunda lectura de la carta a los Colosenses. Hay que leerla a la luz de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo nos da a nosotros la posibilidad de recibir de nuevo el Espíritu Santo que habíamos perdido por la experiencia del pecado. Eso es lo que no contempla el libro del Eclesiastés, el don del Espíritu. El don del Espíritu que se nos ha dado a nosotros para que podamos comprender nuestra historia desde otra manera completamente distinta. Es que, de lo contrario, qué cosa tan terrible sería nuestra propia historia. Naturalmente, la vanidad de vanidades está expresada de una manera muy clara en el Evangelio que hoy hemos proclamado. Cuando el interés de nosotros en nuestra vida es simplemente económico, estamos sembrando vanidades en nuestra propia vida. Hoy el Evangelio comienza con un hecho ordinario, un hecho que se le presenta a Jesús.
que ojalá el Señor nos haya concedido escuchar muy bien, porque se ve que con Jesús iban dos hermanos que entre ellos no se podían ver, porque estaban peleando, y la causa de la pelea era la herencia. El uno se había quedado con la herencia del otro, y entonces uno no tiene ningún inconveniente en hacer quedar mal delante de todos los demás a su hermano diciéndole: este es un ladrón. Y tú, Señor, dile a él que reparta conmigo la herencia. Ahí, en el fondo, probablemente era cierto. Probablemente el hermano se le había quedado con la herencia. Y lo que quiere es que Jesús le diga al otro. Por eso se ve que el otro estaba ahí. Porque si le dice, dile a mi hermano, significa que Jesús tenía la posibilidad inmediatamente de decirle a su hermano. Sin embargo, así como en el texto de Marta y María, Marta se tuvo que extrañar porque Jesús no lo apoyara. Aquí probablemente somos nosotros los que nos admiramos de que Jesús no haya apoyado al hermano que fue el que sufrió el robo por parte de su hermano. Y la respuesta de Jesús es contundente: yo no soy juez. A mí nadie me ha mandado a resolver estos litigios, ni yo soy el que reparto. Y en el fondo va a tratar ahora de darle una respuesta a través de una parábola a este hermano que ha pedido que restituya la herencia, haciéndole caer en cuenta de una cosa, de que está tan apegado a los bienes el hermano que le ha robado la herencia, como que no puede ver a su hermano y que ha preferido sacrificar los afectos mientras no le devuelva la herencia. Está tan apegado uno como otro. Eso es lo que va a tratar de demostrar el Señor, y va a tratar de demostrarnos que todos nosotros estamos apegados y de manera egoísta a nuestros propios bienes. Si ustedes se dan cuenta, el problema es que para este hombre del Evangelio, de la parábola del Evangelio, su vida está en los bienes, pero está viviendo profundamente amargado. Le ha ido bien en todo y ahora puede tener un buen capital. Ahora todo lo mira como lo mío, lo mío, lo mío. Y aquí, entonces Jesús le dice una cosa: muy bien, tienen de todo, pero no has contado con una realidad. La realidad de que eso no te vas a llevar absolutamente nada para el otro lado. Todo lo que tienes se va a quedar aquí. Y lo que tienes, en el fondo, no te va a servir absolutamente para nada. Porque no te sirven los bienes que tienes, sino que lo único que te sirve es que tú hagas el bien. Miren, hermanos, dos cosas tan sencillas. Una, tener bienes. Otra, hacer el bien. Nosotros nos llevamos las obras buenas que hagamos, el bien que hagamos. Nosotros no nos llevamos los bienes que poseemos. Y curiosamente, los bienes que nosotros dejamos casi siempre se convierten en conflicto entre familias. Qué cosa tan difícil. Qué cosa tan difícil es poder arreglar
las situaciones familiares rotas desde hace mucho tiempo por problemas de herencias. Que estoy seguro que si nuestros progenitores se dieran cuenta que después de su muerte nosotros íbamos a terminar separándonos como a veces nos separamos, hubieran preferido no habernos dejado absolutamente nada. Situaciones tan serias que nosotros mismos engendramos porque tenemos una relación con los bienes, como nos la narra la parábola de hoy. Como el señor que está agarrado a sus bienes y que cree que todo lo que tiene es simplemente para él. Ese es el problema de los bienes, cuando yo solamente quiero acaparar bienes sin darme cuenta de que junto a mí hay gente que necesita también de los bienes que yo poseo. Hoy el Evangelio creo que es muy claro. Nosotros no tenemos escapatoria. Otra cosa es que no nos guste. Puede ser que el Evangelio no nos guste porque descubre nuestra propia realidad. Ahora, como siempre en el Evangelio, no se trata de tener mucho, de tener poco. Se trata de poder compartir con los demás. Porque, hermanos, qué curioso. Frente a nosotros, cuando alguien habla, nadie dice que es rico. Siempre todos expresan que les falta dinero. Siempre. Nadie dice que tiene suficiente. Nadie. Todos generalmente queremos afirmar que somos pobres. Esto no es cierto del todo. Esto no es verdad del todo. Esto es simplemente la excusa para no colocarnos seriamente frente al Evangelio y frente a la realidad social que tienen los bienes que nosotros poseemos. Hermanos, vamos a celebrar la Eucaristía. Dejémonos juzgar por esta palabra. Dejemos que entre todo lo que nosotros necesitamos para poder ser felices. Que no nos olvidemos. Colocar en su justo puesto la devoción a Santa Marta y que nosotros queramos de verdad crecer en nuestra experiencia de fe. Que Dios habite en nosotros, que Dios nos dé su fuerza y que Dios nos permita ser testigos de su amor frente a los hermanos necesitados. Que el Señor nos dé su paz. Amén.